Padre, gracias por este tiempo, por la oportunidad que tú nos das de estar nuevamente aquí en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a poder entender acerca de la importancia de este tema, que es el miedo, el temor, eh, y que podamos, Padre, ser prácticos con nuestra vida y también em, poder ayudar a otros también con esto que vamos a aprender. No solamente pensar correctamente para nosotros, sino también traer luz, traer calma, paz a otras personas que necesitan, Padre. Gracias, Señor, nuevamente por tu palabra, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida que te honra a ti, que te dé gloria y por lo tanto una vida abundante, una vida con gozo, una vida de amor y con mucha paz en nuestros corazones. Porque esa es la forma en que podamos vivir nuestra vida de forma correcta, Señor. Así que te agradecemos por este tiempo y oramos para que tú nos guíes y nos ayudes a crecer y a seguir aprendiendo. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, hermanos. Nuevamente vamos a explicar un poquito lo que se va a hacer en esta mañana. Em, es un tema el que vamos a hablar hoy en cuanto a la ansiedad, al miedo y lo que hoy se conoce como ataques de pánico. Es un tema muy importante, es algo muy habitual en el contexto que nos rodea. Hay muchas personas que sufren y no encuentran la salida, la esperanza para poder cambiar esto. Y quizá no es tu caso, pero quizá hay ciertos temores pecaminosos que no estás pudiendo controlar. Así que aunque no hayas llegado a un punto extremo, también puede servir para cualquier ansiedad que tengamos, ¿no? Así que todos estos principios no es que los tenemos que ver para otro en sí, sino para nosotros mismos, ¿no? Todos tenemos que lidiar con el temor, con la preocupación, con el miedo, con la ansiedad. Son cosas a las cuales tenemos que enfrentar. Nadie nace ya confiado en todas las cosas. Desde que el pecado entró al mundo, entró el miedo también. Por ejemplo, cuando Adán pecó y Dios lo empezó a llamar, ¿qué dijo Adán? Bueno, tuve miedo. Y antes no se conocía eso, ¿no? Así que si nosotros reconocemos que somos pecadores, aunque Cristo haya muerto por nosotros y esté en nuestro corazón, tenemos que reconocer también que hay temores, hay miedos en nuestra vida. Lo que pretendo hacer en esta mañana es darte un pantallazo general de lo que es esto y algunas ayudas prácticas. Quizá tomemos un poquito más de tiempo, más de una hora. Em, Voy a mencionar el bosquejo ahora, pero también quiero anticiparme. Hoy me voy a pegar más a las notas que nunca. Es un tema que realmente me preocupa y quiero ser preciso en cada cosa que quiero decir, quiero traer claridad y no pretendo que en una hora sepamos absolutamente todo acerca de esto, pero sí creo que podemos tener algunas herramientas básicas en común para poder pensar bíblicamente de lo que se trata. Te doy el bosquejo rápidamente, lo que vamos a ver. No te preocupes por escribirlo, quiero que solamente retengas en tu mente la estructura de qué se va a tratar. Después yo le voy a pasar el bosquejo ahí por WhatsApp, ya lo tengo. Pero en primer lugar vamos a ver de dónde viene la ansiedad y el pánico. En segundo lugar, la cura de Dios para la ansiedad. Y ahí eso lo vamos a dividir en dos puntos. Confía en que Dios se ocupa de ti y busca a Dios primero. En tercer lugar, cómo identificar la causa de tu ansiedad. La ansiedad indica lo que más deseas, la ansiedad indica lo que crees en verdad y la ansiedad indica lo que piensas en verdad. Y en último lugar, vamos a ver algunas formas prácticas de lidiar con la ansiedad. Y ahí vamos a ver cómo debemos examinar nuestro corazón en lo que está dando lugar a la ansiedad. Tenemos que reconocer el control de Dios sobre todas las cosas, concentrarte en crecer en los momentos tranquilos y cuidar el cuerpo de una manera adecuada. Así que eso vamos a estar intentando cubrir durante esta mañana. Quizá en algunos puntos vamos a ir más rápido, pero esa sería la idea.
y vamos a ver si podemos terminar viendo unas implicaciones de un pasaje en Primera de Juan. Pero para comenzar, tenemos que decir que la Biblia se refiere a dos clases de temores. Un temor a Dios sería ese temor piadoso. Eh, Cuando estudias esta palabra, y te animo te desafío a que lo hagas, vas a ver que la palabra temer a Dios es sinónimo de amar a Dios muchas veces. Se usa de manera intercambiable. Incluso adorar a Dios también se usa como sinónimo de amar a Dios. Eh, por lo tanto, el que teme a Dios es el verdadero adorador y éste le ama entrañablemente. Por otro lado, tenemos el temor pecaminoso. Este temor pecaminoso se va a dar solamente en dos esferas que comprenden todo nuestro universo, ¿no? La esfera espiritual y la esfera material. Tememos a cosas que tienen que ver con ideas, con pensamientos y a cosas materiales. Esas son las dos esferas en cuanto al temor. Pero hay algo, cuando nuestro temor a Dios está bien, no hay lugar en nuestra vida para ningún otro temor. Todos los temores pecaminosos desaparecen de inmediato cuando tememos a Dios. O sea, el problema va a radicar siempre en ordenar este temor a Dios para que se disipen todos los demás temores. Ahora, con esto no quiero decir que no hay ciertos temores necesarios, aunque hay temores pecaminosos que no son necesarios, ¿no? Pero hay temores, por decirlo de alguna manera, ¿no? que tienen que ver con el cuidado, con la prudencia, con la sabiduría. Por ejemplo, vos saliste de tu casa y le pusiste llave a la puerta, ¿no? Porque hay un temor, o sea, no dejás la puerta abierta, porque hay un temor de que alguien entre. Así que ese es un temor de cuidado, de prudencia. Pero aún esos temores, de forma desmedida, se pueden transformar en temores pecaminosos. Porque ahora no quiero salir de mi casa o le pongo 15 cerraduras a la puerta y 3 rejas porque tengo miedo a que me roben. Entonces ella se transformó en un temor pecaminoso. Y eso llévalo a todas las áreas. Al área de la salud, el cuidado físico, todo. Toda clase de temor, aunque sea de cuidado, se puede transformar en un temor pecaminoso. ¿Cuándo te impiden hacer las cosas que Dios te pide que hagas? No vamos a ver eso. Creo que cuando vino el pastor Julio y habló de la preocupación y el temor, hizo una clara distinción entre cada una de esas cosas y fue bueno. Y sería bueno también repasar esa clase, tiene mucho que ver con lo que vamos a ver ahora, pero nos vamos a enfocar en esta mañana en esos temores que parecen irracionales, que de manera espontánea parece que nos asedian, o son temores racionales en sí, pero que nos llegan a dominar, a controlar todo el tiempo, ¿no? Estamos hablando de aquellos miedos que no podemos olvidar, que te impulsan a hacer cosas que ni siquiera querés hacer. De hecho, el miedo puede apretar tanto que en ocasiones parece que es una fuerza externa, algo que viene de afuera, que te tomó cautivo, que te tomó preso. De esa clase de temor es la que me estoy refiriendo. Shane Adams dice: debido a los temores, algunas personas han cambiado de trabajo. Otros se han pasado a otro lugar del país. Otros se han encerrado en sus casas sin salir más. O han matado. O se han internado en asilos. Algunos han desarrollado estilos de vida que son raros e infructuosos. Cuando se apodera de nosotros este tipo de miedo, un miedo fuera de control, este miedo es lo que has llegado a tener. O un miedo fuera de control o un miedo de control absoluto. Todo lo controla su miedo, ¿no? Y te quiero leer una historia para que entendamos bien a qué nos estamos refiriendo. Y cuenta así: a pesar del nudo que tenía en la garganta, Mía tragó saliva y se preparó para lo peor. Ya sabía lo que venía. Había aprendido a manejar esos episodios sola en su casa, pero ahora estaba en medio del supermercado. El corazón le estaba empezando a latir con fuerza y le costaba respirar. La cabeza le daba vueltas y se le nublaba la visión. Intentó empujar su carrito rápidamente hasta la caja para salir de la tienda antes de que todo empeorara.
pero cuanto más caminaba, más sentía que el mundo se le cerraba sobre ella. Tenía muchísimo miedo y ni siquiera sabía por qué. Empezó a sentirse mareada, el corazón le latía con mucha fuerza y comenzó a sentir un hormigueo en los dedos de las manos y los pies. Se preguntó si estaría muriendo o si estaría a punto de tener un ataque al corazón, o tal vez se estaba volviendo loca. Sabía que no llegaría a pasar la caja, así que corrió hasta la parte trasera de la tienda lo más rápido que pudo. Ya casi no podía respirar, no podía ver con claridad, no sentía ni las manos ni los pies y sabía que en unos 3 segundos empezaría a vomitar. Llegó al baño justo a tiempo. Después se sentó en el suelo, se tomó la cabeza entre las manos y lloró. Se preguntó, ¿qué me está sucediendo? ¿Por qué estoy hecha un desastre? ¿Qué es lo que tanto me altera? Se quedó allí llorando durante 15 minutos. Después se levantó lentamente, dejó su carrito, se arrastró hasta su auto y condujo a su casa. Una vez ahí, se metió en la cama y durmió 3 horas. No podía seguir viviendo así. Pero, ¿cómo podía controlar sus sentimientos de pánico? Y lo primero que vamos a ver es, ¿de dónde viene la ansiedad y el pánico? ¿De dónde viene esto? Sufrir ansiedad y ataques de pánico puede hacernos sentir incapacitados. Los sentimientos de temor y pánico son sumamente reales y fuertes. Esto no es una ilusión. Parece que es imposible resolver esto cuando está sucediendo. La ansiedad y el pánico, a su vez, parece que surge de la nada. Es como que algo llegó. Ni siquiera sabes qué estás pensando y de repente entras en pánico. Pero en realidad el problema comienza de a poco. Y si no se trata, la ansiedad y el pánico puede afectar toda la vida de manera permanente. Incluso puedes llegar a sentir miedo, a tener miedo. Tal vez comenzás a preocuparte porque hay un problema extraño, algo médico que te está pasando y que genera estos síntomas físicos raros, ¿no? Pero antes de empezar a abordar con este tema, tenemos que entender a qué se refiere la ansiedad y el ataque de pánico. Bueno, la ansiedad se define como un estado de agitación, incertidumbre y temor que resultan de la expectativa de un evento o situación amenazadores. A menudo al punto de desestabilizar el funcionamiento físico y mental. En esencia, significa que tienes tanto temor de que algo malo suceda que te afecta físicamente. A veces la ansiedad puede estar ligada a un pensamiento, a una situación en particular. Otras veces capaz no hay una conexión evidente con nada que está ocurriendo en tu vida, pero igual lo experimentas. Y a medida que se van acumulando todos esos pensamientos ansiosos, se apilan todos esos malos resultados que se anticipan en tu mente, ¿no? Puedes sentirte paralizado, no saber qué hacer, cómo manejar la situación en la que estás. Y todo esto es una situación horrible de la cual se llena tu mente. Y se va agravando, con el tiempo se va agravando una y otra vez. Terror, horror. Y parece no haber ninguna solución para todos estos miedos y pánicos que creó tu mente. Esto suena familiar en muchas personas, ¿no? Cuando empezás a entrar en pánico, las hormonas del estrés que se producen de manera natural se disparan en ese momento. Claro, esto es normal, nuestro físico funciona de esa manera. Dios preparó nuestros cuerpos de forma maravillosa para que cuando vemos algo que pone en peligro nuestra vida, ese miedo dispare ciertas hormonas que nos lleva a estar alerta y poder evaluar y resolver la situación en segundos. Los que manejamos lo podemos dar fe de eso, ¿no? En un segundo se presentó una situación y resolviste, doblaste, frenaste, hiciste un montón de maniobras y dijiste, todo eso pensé en un ratito. Bueno, muchas veces pasa eso, ¿no? Claro, Dios preparó nuestro cuerpo de esa manera. Pero ¿qué pasa con el pánico? Porque no parece haber un peligro real,
pero nuestra mente llega a la conclusión de que hay algo que lo amenaza y algo que debe evitarse. Pero tu cuerpo, por otro lado, no entiende cuál es ese peligro. Porque no hay nada físicamente frente a tus ojos que sea un peligro potencial. Pero tu mente lo cree y tu cuerpo no sabe cómo abordar esa situación. Claro, cuando vos ves el peligro, tu cuerpo va a reaccionar ante ese peligro. Tu mente está interpretando que hay un peligro y tu cuerpo ve ese peligro y reacciona. Pero cuando se genera este pánico, todo parece bloquearse, ¿no? Y el funcionamiento normal, el funcionamiento, la reacción nerviosa, no tiene respuesta porque tu cuerpo no está viendo nada de peligro y tu mente le juega una mala pasada. Esto se llama ataques de pánico. Se define como un periodo de tiempo singular de temor o incomodidad intenso, en lo cual algunos de estos síntomas aparecen de manera abrupta y dura como unos 10-15 minutos, ¿no? A veces más. Palpitaciones, latidos fuertes, sudor, temblores, sensación de falta de aire, ahogo, sensación de asfixia, dolores o incomodidad en el pecho, náuseas, dolor abdominal, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento, desmayo, sensación de irrealidad, como que estás ajeno a vos mismo, parece que te estás mirando de afuera, miedo a perder el control o volverse loco, miedo a la muerte, hormigueos, escalofríos. El doctor Miguel Núñez, que es pastor también, él dice, el hecho de estar ansioso disminuye algo médicamente conocido como GABA. Y bueno, yo me fijé en la IA lo que es esto, y GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, actuando como un freno natural para reducir la excitabilidad neuronal, controlar la velocidad de la información y proveer la calma, el sueño y la relajación, siendo crucial para equilibrar las señales excitatorias y prevenir la ansiedad, el insomnio y las convulsiones. Y el doctor Núñez nuevamente explica lo que significa esto. Es un neurotransmisor, es un inhibidor del sistema nervioso central. Lo que implica es que cuando tengo suficiente cantidad de GABA en el cerebro, eso inhibe mi sistema nervioso para que no me ponga ansioso. Eso es lo que hace ese neurotransmisor. Es algo que se genera para que yo tenga menos ansiedad, menos miedo. Pero el estrés con el que la gente vive, dice el doctor Núñez, disminuye la cantidad de ese neurotransmisor y hace que esté más desinhibido la persona, lo cual implica que está más ansiosa. ¿Por qué? Porque no tiene nada físicamente que desinhiba su estado mental, su ansiedad. Y él va a decir, esto es lo que modula la ansiedad, lo que regula el sueño. Por eso vivimos en una epidemia de insomnio. La gente vive tan ansiosa que no puede dormir en las noches. Toda la ansiedad lo que hace es contrarrestar esto que Dios creó para que podamos descansar. Y el doctor Núñez añade que el GABA es lo que controla el tono muscular para que los músculos se relajen de manera que pueda prevenir los espasmos musculares, ¿no? Las convulsiones. Muchas veces puede que pienses que la ansiedad y el miedo solo aparecen. Es algo espontáneo, algo que me ataca, algo que viene. Por eso dicen ataques de pánico, ¿no? Pero en realidad, hermanos, déjame decirte que esto no es una enfermedad, como si vos tuvieses engripado o resfriado o algo que aparece súbitamente. Esto tiene que ver con un patrón de pensamientos, donde acostumbramos a nuestra mente a pensar de manera temerosa. Y en el tiempo esto se genera, esa ansiedad. En realidad esto ocurre a través de pensamientos insignificantes, donde todo parece que no es inofensivo esto, ¿no? Llegó la boleta de la luz, me preocupo por eso. Dijeron que va a aumentar esto, me preocupo por eso. Todo me causa una preocupación. No, pero ¿cómo? ¿Y se va a resolver esto? Voy a comprar al supermercado y me irá a alcanzar la plata. Y todo es una preocupación. El uso del dinero, la salud, todas las cosas, ¿no? Aunque sean legítimas,
siempre nos llevan a un estado de preocupación y eso termina afectando. Vivimos en una sociedad ansiosa donde los fármacos es un negocio tremendo, hermanos, porque todos están preocupados y sufren de ansiedad. Estos miedos son tan fuertes que te preguntas si es que llegaste a este estado, si algún día podrías dejar esto. Y podés pensar, haría cualquier cosa para sacar este monstruo de mi vida. Cualquier cosa estaría dispuesto, ¿no? Y lo que ofrece la ciencia y lo que ofrece la medicina no es quitar el temor, sino lidiar con el temor. ¿Cómo puedo manejar el miedo? Pero esto es algo que me va a acompañar siempre como una enfermedad crónica. Y eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura nos muestra que esto es posible, erradicarlo totalmente de nuestra vida. Claro, el cuerpo se acostumbró a una reacción y en un proceso es que esto se llega al cambio, pero en la expresión haría cualquier cosa para sacar este monstruo de mi vida, para quitar el temor de mi vida. Quiero decirte que ahí empieza el problema. Porque la cura para la ansiedad no se halla en tratar con la ansiedad en primer lugar. La cura para la ansiedad no se halla, no tenés que empezar con la ansiedad, sino que tenés que empezar con algo más importante que tu ansiedad. Más importante que tu vida incluso y que tu ansiedad. No es que no tenés que hacer nada para vencer la ansiedad, sino que debes cambiar tu perspectiva, tu enfoque y lo que buscas. Eso por ahí se empieza a vencer la ansiedad. Y con esto quiero que me acompañes a un texto en Mateo capítulo 6, un pasaje muy conocido, lo vamos a leer. Y quiero solamente anticiparte algo que vamos a ver en detalle. Pero Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 6, 25 al 34, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar de enfoque. Antes de comenzar con el miedo, con el temor, con la ansiedad, tenemos que buscar a Dios. Eso es lo primero. Eso es lo primero, es buscar al Señor. Y esto nos lleva al segundo punto, la cura para la ansiedad. La cura para la ansiedad. Cuando vos vas a la Biblia, vas a ver que la ansiedad abate el corazón del hombre. Y esto hace evidente que Dios entiende tu miedo. Dios entiende tus temores. En Proverbios 12:25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Cuando experimentás ansiedad, sentís un peso que te agobia, ¿no? Todo te parece pesado, opresivo, incomprensible, inmanejable. Pero en realidad todo tiene que ver con la relación con Dios, con nuestra relación con Dios. Nosotros no somos todopoderosos como para controlar las situaciones. No somos omniscientes para saber lo que va a pasar. Y hermanos, sin Dios en nuestra vida es un caos. Yo la verdad
los entiendo a todos los inconversos que viven ansiosos, porque ¿cómo poder vivir en paz en un mundo donde no hay paz, donde no se conoce la paz? ¿Cómo no vivir, como dice ahí el texto, como los otros gentiles que buscan de manera desesperada todas estas cosas, con afán en su corazón? Pero Dios ha diseñado una cura perfecta para la ansiedad. ¿Y dónde está esa cura? En Cristo. No hay un lugar más seguro donde llevar todas nuestras preocupaciones y nuestros temores. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nuestros pecados que nos separan de Dios. Él hizo posible que nos acerquemos al trono de Dios confiadamente, sin temor, con confianza. Y ahí, ¿qué vamos a hallar? Vamos a alcanzar misericordia para hallar gracia para el oportuno socorro. Hay momentos de miedo, hay momentos de temor, de ansiedad. Dios te va a socorrer cuando corras a Cristo en ayuda. Así que cuando confiamos en Cristo para hallar perdón, nos transformamos en el objeto del amor de Dios, en un hijo amado. ¿Te acordás? Efesios 5:1. Hijos amados. Ahora somos hijos amados, ¿no? Así que tenemos que imitar a Dios como lo que somos, como hijos amados. Todas las promesas en la Biblia, cuando depositamos nuestra confianza en Cristo, son nuestras promesas. Todo lo que Dios promete a sus hijos ahora es parte de nuestro depósito de bendiciones de parte de Dios. Maravilloso. El mundo puede igualmente parecer aterrador, pero cuando sabes que Dios es tu Padre Celestial, como leímos en Mateo, que se preocupa por las aves, ¿cómo no te va a cuidar a vos? Cuando sabes que Jesús es tu Salvador, puedes estar seguro que sin importar lo que suceda en este mundo, puedes acudir a Dios para encontrar consuelo, ayuda y protección. Dios nunca nos va a abandonar y tenemos que tener eso en mente en esos momentos. Muchas veces cuando el temor se transforma en ansiedad, llegamos a la conclusión de que Dios no es suficientemente bueno o poderoso para detener algo que me va a terminar dañando, ¿no? En muchos casos, nuestra ansiedad se debe a que hemos decidido que somos la única persona en la que podemos confiar nuestra seguridad. Y eso es así, de esa forma nos traiciona nuestro corazón. En todo momento de prueba incluso dudamos de la bondad y el poder de Dios. En última instancia, estos pensamientos consideran a Dios como alguien que está desconectado de nosotros y que no obra para nuestro beneficio. Sin embargo, conocer a Jesucristo evita que estemos desconectados con Dios. Mira, ¿cómo se resuelve el amor y el poder de Dios? Porque esto es lo que se tiende a pensar, ¿no? O Dios no es poderoso para sacarme esto, o Dios no es bueno para sacarme esto. Pero las dos cosas no pueden ser verdad. Pero las dos cosas son verdad. Mira, Dios es amor. Dios es amor, no hay duda de eso. ¿Y en qué se muestra el amor de Dios? En que Él entregó su vida por nosotros. Él murió por nuestros pecados. Y Dios es todopoderoso. ¿Y en qué se muestra su poder? En que Él resucitó de los muertos. Así que no hay duda de que Dios es bueno por salvarte y es poderoso al resucitar. Así que cuando nos sintamos ansiosos y con miedo, en vez de intentar luchar por nuestra cuenta con esos pensamientos aterradores, lo que tenemos que hacer es acudir a Cristo y vamos a descubrir que el Señor es completamente digno de confianza, porque Él murió y Él resucitó. Así que en primer lugar, en este punto, tenemos que confiar en que Dios se ocupa de nosotros. Dios se ocupa de nosotros. Hay un texto ahí y te invito a que me acompañes porque son pasajes claves. En 1 Pedro 5, versículo 6 dice la palabra de Dios. Vamos a ver este texto varias veces, pero dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Donde quieras que mires en la Biblia,
Dios le da a su pueblo imágenes que describen la manera en cómo Dios se ocupa por su pueblo. Las damas estudiaron el Salmo 91, ¿no? Y vieron que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Él nos salva de nuestros enemigos. ¿Nos protege bajo qué? Bajo sus alas. Qué cuadro hermoso de la protección de Dios, del cuidado amoroso de Dios, ¿no? En Hebreos 7:25 dice que Dios puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios. Y hay algo más que se añade, viviendo siempre para interceder por ellos. Él intercede por sus hijos todo el tiempo. En Isaías 40:11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Esa es la forma en cómo Dios pastorea. Acá descubrimos que Dios nos cuida como un pastor amoroso, tomándonos en sus brazos, llevándonos cerca de su corazón, guiándonos con delicadeza. Incluso como vamos a ver la semana que viene, aunque andemos en valle de sombras de muerte, según lo que dice Salmo 23, ¿no? No tenemos que temer mal alguno, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios va a estar en ese momento con nosotros. Dios realmente se interesa por sus hijos. Así que la próxima vez que estés lleno de miedo, en lugar de intentar resolver todo solo, cómo enfrentar los temores por tu cuenta, podés acudir confiadamente al Señor. Él se preocupa por ti. Pedile ayuda. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Él es bueno, Él se interesa, pero es suficientemente grande para ayudarnos en nuestra debilidad. Así que fíjate la omnisciencia y el poder de Dios, ¿no? En Isaías 40 utiliza un hermoso lenguaje, por amor al tiempo no vamos a ir ahí, pero nos ayuda a entender cuán grande es Dios y cómo es su grandeza afirma nuestra debilidad y nuestros temores. Describe cómo sostiene el mundo con su mano y cómo llama a todas las estrellas por su nombre. Algo que leía en Job y compartí anoche con Rebe. Hay asuntos de la creación que el hombre nunca va a ver. Por ejemplo, hay cosas que se saben, pero el hombre no ha visto a todos los animales que han nacido, han crecido y se han desarrollado durante su vida y han muerto. No ven quizá alguna vertiente que continuamente está cayendo agua, no, nadie la ha visto. El hombre no conoce todo lo que hay en este mundo. Y uno dice, ¿para qué funciona todo eso? Para la complacencia de Dios. Dios lo creó para su propia gloria, para Él verlo y disfrutar de eso, de su creación. Así que Él es grande, Él está en todo lugar, en esos lugares que vos decís, en esta cueva, en este lugar, en este sitio, nunca entró nadie, nada, no existe nada. Dios está ahí, se está complaciendo con esa creación. Él es grande, Él es todopoderoso, abarca todo, cada detalle de nuestra vida, ¿no? Así que cuando tengamos temor, hay cosas prácticas las cuales podemos hacer. Por ejemplo, si es de noche, salí afuera y mirá las estrellas y pensá en las estrellas. Dios conoce a las estrellas por su nombre y vos mirás las estrellas y no las podés ni contar. Hace como 2 o 3 noches hice eso, ¿no? ¡Qué locura! O sea, no puedes ni siquiera a veces grabarte los patrones y Dios conoce a cada estrella por su nombre. Así que la cura para la ansiedad es aprender a confiar en este Dios que es lo suficiente bueno como para interesarse en tu temor más complejo y lo suficientemente grande para librarte de cualquier mal que pueda dañarte. Pero hay una palabra clave ahí. No es solo confiar, es aprender a confiar. Hermanos, si no parecería simplista esto, ¿no? Bueno, ¿tenés miedo? Confía en Dios. Eso es simplista, hay que aprender a confiar. Nadie confía en Dios de forma gigante. Todos estamos en un proceso de aprendizaje en cuanto a la confianza. Jesús le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, ¿no? O sea, no es que no tenían fe, no es que estaban negando su fe, pero una fe débil que necesitaba crecer.
Y eso es. Esto no significa que nunca nos vaya a pasar nada malo. No, no está diciendo eso. Pero en Cristo, Dios se ocupó del peligro real y más grande, y era la separación con Él. El pecado, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. Muerte es separación eterna y espiritual con Dios. Y Dios nos libró de ese sufrimiento. Así que aún los sufrimientos de esta vida, que son menores a cualquier cosa mala que realmente nos pueda pasar, tenemos que confiar en que Dios nos va a fortalecer y aún va a usar cualquier sufrimiento que venga a nuestra vida para hacernos parecer más a Cristo, a su Hijo. Romanos 8:28 es algo que tenemos que afirmar en nuestro corazón todo el tiempo. Por tanto, a los que Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Todo coopera para bien. Así que lo primero que te dije es confía en que Dios se ocupa de ti. Y lo segundo es busca a Dios primero. Y ahí leímos Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Y el versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Hay algo más importante que nuestros temores. Y es el hecho de que Dios quiere que lo busquemos para agradarle a Él en primer lugar. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Antes de pensar en nuestro problema de miedo, tenemos que pensar en su reino. Y en segundo lugar, pensar en nuestros temores. Por eso es que Jesús, cuando habló de las preocupaciones, que es una forma de temor en Mateo 6, dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si colocamos cualquier cosa, hermanos, antes que el reino de Dios y su justicia, por ejemplo, ese deseo de quitarnos aquel temor horrible, vamos a descubrir que no vamos a alcanzar ni el reino de Dios, ni tampoco vamos a quitar ese temor horrible. Nada puede ser colocado antes que el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque Dios no está dispuesto y no va a tomar el segundo lugar en nuestra vida. Ni siquiera detrás de un deseo legítimo de que me libre de los temores. No, lo que yo más quiero es sacarme este miedo, sacar este temor. Por eso estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para sacar este temor. No, 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 no. No tenés que estar dispuesto a hacer cualquier cosa para sacar ese temor. Tenés que estar dispuesto a buscar el reino de Dios y su justicia y hacer solamente lo que Dios dice que hay que hacer para sacar esos temores. Y no es cualquier cosa eso. Dios no va a tomar el segundo lugar. ¿Entendés que todo lo que has intentado para sacar tus miedos ha fallado? Quizás sea porque no pusiste a Dios en primer lugar. Él es el que te hizo, Él te conoce mejor de lo que vos mismo te conoces. Y dejar a Dios de lado o dejarlo en segundo lugar, ese es el error más grande de todos. ¿Por qué? Porque estás dejando de lado al único que puede librarte de tus temores más profundos. Ahora, bien, no tiene que ser nuestra motivación buscar a Dios primero para deshacernos de nuestros temores, porque ahí no estamos siendo honestos, ¿no? Tenemos que buscar a Dios, buscar su reino. Ya vamos a ver un poco más en cuanto a esto, pero el hecho de que estemos enfocados en nuestro temor, ¿qué implica? Que estamos enfocados ¿en quién? En nosotros mismos y en todo lo que nos causa temor. Entonces lo que genera este temor es una vida egocéntrica, una vida individualista, una vida donde todo se trata de mí y mis temores, donde no hay otra cosa, no existe otra cosa en el mundo más que un yo gigante. Por eso el pasaje que habla de la ansiedad en Mateo capítulo 6 dice lo primero es buscar a Dios, es buscar a Dios. Mira, hay responsabilidades y no solamente a Dios, dice el reino de Dios, o sea, los propósitos de Dios. ¿Cómo funciona esto? No es solo buscar la persona de Dios, sino cómo Dios quiere llevar su plan en el mundo. O sea, esto tiene que ver con actividades, con responsabilidades dentro del reino de Dios.
Y si yo estoy ensimismado, si yo estoy pendiente solamente de mí mismo, no estoy cumpliendo en relación al reino de Dios. No estoy cumpliendo con las responsabilidades del reino de Dios. Y esto es una ofensa contra Él. Ya vamos a ver un poco más de esto. Pero el texto en Mateo nos anima a ordenar mi búsqueda por Dios y su reino sobre todas las demás cosas. Y en ese mismo pasaje, Jesús afirma que el cuidado de Dios por las flores y las aves no es comparado con la manera en cómo se ocupa de nosotros. Y qué práctico es esto, ¿no? Porque fíjate que él va a hablar de los temores y escuchaba unos médicos hablando esta semana acerca del temor, de la ansiedad, el pánico y todo eso. Un montón de términos re complicados, un montón de ramificaciones y todo conocimiento que algunas cosas son valiosas, pero la verdad la mayoría es un engaño que atrapa a las personas en un problema que no tiene nada que ver con ello, ¿no? Que es algo que te está pasando nada más. Y que hay cierta ansiedad que se puede permitir. Jesús dijo, por nada estéis afanados. Y pero mirá lo práctico que es el pasaje. ¿Qué es lo que hace Jesús? Miren las flores, miren las aves. ¿Qué tenés que hacer para mirar las aves? Tenés que ir a la universidad para mirar un ave. Ni siquiera te está diciendo, bueno, conocé todas las especies de las aves. No, no te está diciendo eso tampoco. Míralas, nada más míralas. Mirá cómo se alimentan. ¿Quién les da comida a las aves? Dios. Dios se ocupa de ellas. ¿No valen mucho más vosotros que las aves? Y cuando habla de los lirios, en realidad no es técnicamente, se refiere a una planta específica, sino los lirios como diciendo, miren el pasto, miren las hierbas. En ese sentido lo dice. Cualquier cosa que veas que crecer. Mirá cómo se viste. Todo es hermoso, cualquier planta es hermosa. Ni Salomón se vistió así. Los que pusieron ahí a estudiar la estructura de las plantas se fijaron en un microscopio, ¿no? Cómo todo es sedoso, cómo todo es suave, ¿no? Y cuando vos mirás la ropa más fina en el mismo microscopio, todo es áspero. O sea, nadie se puede vestir de esa manera. O sea, Dios provee y sustenta la vida de las personas, de sus hijos. Así que cuando nos abruma la ansiedad, capaz si tenés una planta en tu casa, mírala. Dios la cuida, Dios la viste. Esa es la creación de Dios. Todo se trata de Dios. Mirá las aves. Es muy práctico, ¿no? No es que tenés que leer un manual de cómo tratar con la ansiedad, no, es mirá la creación. Porque esa creación está hablando del cuidado de Dios, está hablando de alguien más grande, y es Dios. Cuando nos preocupamos por nuestra vida y nos angustia que todo nos vaya a salir bien, lo que estamos intentando es resolver cómo estar a cargo, porque no estamos confiando en que Dios proveerá lo que creemos nosotros que es lo que más nos conviene. Incluso hasta estas palabras te pueden sonar hasta simplistas. Esto es muy fácil, pero esto no me funciona. No funciona porque no estás poniendo tu confianza plenamente en Él. Y no funciona tampoco es que es apretar un botón y ya todo cambia. No, no, no. Dios diseñó nuestro cuerpo en patrones, ¿no? Nuestro comportamiento en patrones. De hecho, dejar el viejo hombre es dejar el viejo hombre que está viciado con sus deseos, con sus patrones de comportamiento, patrones pecaminosos que no se radican de nuestra vida el día que recibimos a Cristo. Pero ahí empieza la esperanza para ir quitándolo de nuestra vida. Si esto nos cuesta tanto creer, fíjate lo que dice Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera el tiempo. Es por el orgullo de nuestro corazón. En el pasaje mismo que nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, también nos está proveyendo una actitud correcta ante la ansiedad, humillarse delante de Dios. Porque cuando estamos ansiosos y con temor, somos orgullosos porque estamos queriendo controlar las cosas. No somos víctimas, ay, tengo miedo y hay que verme con esa compasión. Estoy actuando de manera orgullosa, egoísta, egocéntrica. Y lo primero que tengo que hacer es humillarme bajo la poderosa mano de Dios.
¿Y cómo me humillo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Vos pensás que los hermanos a los que le escribe Pedro no estaban sufriendo? Los estaban quemando. Nerón estaba alumbrando los jardines de su casa con los cuerpos de estos creyentes por las noches. Así que imagínate, estos creyentes estaban sufriendo y había muchos temores terribles. Y Él les va a decir, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Capaz algunos estaban muy ansiosos, temerosos. El pánico se apoderaba de ellos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No nos va a pasar nada, hermanos, hasta que no cumplamos los propósitos por el cual Dios nos tiene. Vamos a morir, puede ser. Sí, es así. Quizá nos van a matar incluso, pero no antes de que Dios cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Y esto es lo mismo que Jesús le dijo a los discípulos cuando estaban en la barca, ¿no? Les había dicho que ellos tenían que ir por todos lados y tenían miedo de que se iban a morir, pero no van a morir. ¿Por qué dudan? No duden porque Dios no los va a matar ahogados acá y ¿cómo va a cumplir sus propósitos? Pero cuando acaben su testimonio, ya está. El texto sigue diciendo, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Saber lo bueno que es Dios y saber que Él ha establecido un plan perfecto para nuestra vida, eso es lo que nos permite arrojar toda nuestra ansiedad sobre Él. En vez de intentar cargar nosotros solos ese temor, tenemos que confiar en que Él nos ama y Él quiere lo mejor para nuestra vida. Y en el mismo contexto, aún Satanás anda como león rugiente, va a intentar convencer de que Dios es egoísta, es malo, está desconectado de nuestra realidad y se niega a compartir las cosas buenas con sus hijos. Pero Pedro nos insta a ir en contra del propósito de Satanás, humillándonos delante de Dios y recibir su voluntad para nuestra vida, incluso si esto implica sufrir, ¿no? Pero el pasaje termina siendo un recordatorio de que el Señor es todopoderoso y tiene el control supremo sobre nosotros y provee para nuestra vida todo lo que nos va a llevar a la madurez, a la perfección. Así que, como amado Hijo de Dios, tenemos toda la asistencia que necesitamos para resolver nuestra ansiedad. Ahora, vamos a adelantar un poquito más, pero ¿cómo identificar la causa de tu ansiedad? Eso es el tercer punto. ¿Cómo identificar la causa de tu ansiedad? No siempre es fácil ver lo que está avivando nuestros pensamientos ansiosos. Sin embargo, una mirada más cerca de los deseos, las convicciones y los pensamientos nos van a ayudar a descubrir qué es lo que está pasando. ¿Qué hay debajo de nuestra ansiedad, de nuestro temor? ¿Por qué estamos temerosos? Puede ser que esto te llegue a producir incluso temor, ¿no? Pensar cuáles son tus temores. Pero recordá que no recibimos un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. O sea, podemos entrar en una confianza con el Señor y tratar con los temores. Esto nos llena de poder, de gracia. Aunque te sientas esclavo del temor, en Cristo has sido liberado como hijo de Dios. Así que es simplemente un sentimiento de temor, pero no es una realidad, porque hay algo que opera en tu vida. Lo que tenemos que hacer con nuestros temores, lo que dice 2 Corintios 10:5, es llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. O sea, no, claro, si lo llevas cautivo es porque no es voluntario, ¿no? Tenés que forzar esos pensamientos de temor a que obedezcan a Cristo. Esto dice Cristo en cuanto a esta situación. Pero vamos rápido, vamos a adelantar un poquito más. Entonces, ¿cómo identificar la causa de tu ansiedad? Mira,
La ansiedad indica lo que más deseas. Tiene que ver con los deseos. El temor está relacionado con un deseo. Así que lo que temes dice mucho sobre lo que más deseas. Lo que más deseas. La pregunta que deberíamos hacernos en este punto es, ¿qué estoy deseando? ¿Qué control, por ejemplo? ¿Seguridad? ¿Aprobación de parte de los demás? ¿No fracasar? ¿Qué estoy deseando? Eso es lo que me tengo que preguntar. Cuando nuestros deseos ocupan el lugar principal en nuestra vida, hemos quitado nuestra confianza en Dios y la colocamos en nosotros mismos, donde no corresponde. No corresponde que pongamos nuestra confianza en nosotros mismos. Así que tenemos que volver a Cristo, darle la espalda a cualquier deseo que haya quitado la prioridad de Él, pedirle perdón y Él nos va a dar gracia, nos va a ayudar. Podríamos hablar bastante más acerca de los deseos, pero creo que ya hemos explicado en otras ocasiones esto, ¿no? Es la causa de corrupción del mundo y es la causa también de nuestros temores, es lo que estamos deseando. En segundo lugar, la ansiedad indica lo que crees en verdad. Independientemente lo que digas que crees sobre Dios y su cuidado para ti, tu ansiedad va a poner sobre la superficie, sobre el relieve, lo que verdaderamente crees sobre Dios. No importa lo que yo diga, el temor va a manifestar lo que yo creo de Dios. La ansiedad siempre está ligada a la creencia de que algo va a salir mal. O sea, yo no estoy ansioso porque creo que todo va a salir bien. No, porque pienso que algo va a salir mal. No me pone ansioso la protección, sino la inseguridad. ¿Ves? Siempre tiene que ver con que algo va a salir mal. Así que aunque afirmemos creer que Dios es bueno y se ocupa de nosotros, ninguno, cuando estamos en ansiedad, percibe que esté presente en esos momentos de circunstancia. Dios se hace irreal. Eso es lo que creemos, que Dios no existe. Nos transformamos en ateos, hermanos, cuando el temor y el miedo nos está controlando. Y un principio práctico acá, ¿no? Cuando notes que no crees que Dios está contigo y que te ayudará, frená y recordá su verdadero carácter y su presencia. Mirá en la Biblia todas las descripciones que la Biblia hace sobre el cuidado de Dios para sus hijos. En lugar de estar llenos de temor, y dale la espalda a esa incredulidad y pedirle a Dios que te dé el regalo de la fe. Él te puede dar esa fe, esa confianza. En tercer lugar, la ansiedad indica lo que piensas en verdad, lo que piensas. El apóstol Pablo llama a los creyentes a presentarse delante de Dios en sacrificio vivo. ¿Te acordás? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Si luchas con la ansiedad y con el temor, ya sabes que tu manera de pensar es lo que tiene que cambiar. Comenzás con las cosas prácticas, tu manera de pensar. Como creyentes tenemos que pensar cada vez más en lo que es bueno y aceptable para con Dios. Hay un pasaje ahí en Filipenses capítulo 4 que nos proporciona una lista sustanciosa de aquellas cosas que tenemos que pensar. En esto pensad, dice la Escritura, ¿no? Así que nuestros pensamientos tienen que girar, tienen que cambiar. No enfocarnos tanto en el temor, sino en lo que Dios quiere. Y esto, hermanos, no quiero pensar en el miedo, no quiero pensar en el temor. No es evitar pensar en el temor. Es pensar en lo que Dios quiere que piense. Es pensar en eso. Y hay tantos pasajes que nos hablan en cuanto a cómo llevar esos pensamientos a Cristo, ¿no? Pero, en último lugar, vamos a ver algunas formas prácticas de lidiar con la ansiedad para poder quitarla, ¿no? La ansiedad y el pánico son problemas prácticos, así que necesitamos hacer algunas cosas prácticas y vamos a tomar unos 10 minutos para eso. Te estás preocupando por problemas reales en tu vida. Y para abordar ese problema de ansiedad necesitas aplicar verdades
bíblicas a cuestiones específicas. Eh, y, y primero tenemos que comenzar examinando el corazón sobre lo que está dando lugar a la ansiedad. Claro, ya definimos que la raíz está en nuestro deseo, los pensamientos, la incredulidad, tiene que ver con Dios. Pero, ¿qué es lo que da ocasión a todo eso? Bueno, examinemos algunas cosas que te voy a proponer acá. ¿Por qué podemos estar ansiosos? Bueno, por el dinero, por el éxito, por el trabajo. Para los que toman nota ahí, Eclesiastés 2:22 al 23, el pasaje que ya vimos de Mateo. Podemos estar ansiosos por el futuro de los hijos. Proverbios 17:25, esto es algo que nos puede poner ansiosos. Ahí tenés esa cita, Proverbios 28:7. Por una falta de información, quizá la ignorancia nos hace poner ansiosos. Y ahí tenemos varios pasajes, ¿no? Proverbios 25:25. Por decisiones que tenemos que tomar, eso puede causar ansiedad en nuestro corazón. Proverbios 3:5 al 6. Por lo que otra persona pueda decir o hacer, ahí vamos a ver ya en Salmo 119, versículo 23, en algún momento cuando lleguemos ahí. Lo que nos puede poner ansiosos es el crimen, la injusticia. Ayer mataron a una persona en Máximo Paz y uno dice, bueno, un lugar re tranquilo. Y se agarraron dos bandas y se enfrentaron y murió una persona. Y eso puede llevarnos a la ansiedad. Por oraciones que Dios parece que no está respondiendo, eso nos puede poner ansiosos. No veo nada, no veo claridad en esto. Algo que puede poner ansioso nuestro corazón es el pecado que estamos ocultando y que sea expuesto ese pecado. Que se exponga el pecado que ocultamos. Eso puede poner ansioso nuestro corazón. Proverbios 28:1, Salmo 38:18. Es tremendo eso, ¿no? Como la ansiedad, ahí el salmista va a describir cómo afectó a su propio cuerpo ocultar el pecado. Nos puede poner ansioso las consecuencias de pecados pasados. ¿Te acordás ahí Génesis 50? Lo leímos hace 2, 3 domingos. Los hermanos de José estaban ansiosos porque decían y llenos de miedo, porque ahora nuestro hermano se va a vengar de nosotros. Y tenían un pánico tremendo. Y por detalles diarios insignificantes. Todo eso nos puede poner ansiosos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? No solamente examinar nuestro corazón y qué es lo que está dando lugar a la ansiedad, sino también reconocer el control de Dios sobre todas las cosas. ¿Te acordás la providencia? Dios controla todas las cosas. Nada escapa de su mano. Aún sabe los cabellos de mi cabeza. No tengo muchos igual. Pero cuando se me cae uno, sabe que se me cayó, que me falta uno. La mayoría de las personas están ansiosas porque intentan controlar y manipular las situaciones para garantizar que resulten de manera que estén a salvo en ciertas cosas que ellos perciben como peligros, ¿no? Pero es importantísimo evaluar con mucho cuidado que cuando estamos intentando mantener las cosas bajo control y lograr eso, estamos cayendo en la ansiedad porque nosotros no podemos controlar todas las cosas. Las personas se ponen ansiosas cuando sus planes están en peligro y quizá no se cumplan. Quizá esto que yo pensaba no se dé. Cuánta ansiedad rodea a ese pensamiento, ¿no? Pero cuando estemos ansiosos, lo que tenemos que hacer es imitar el ejemplo de Cristo, ¿no? Quizá esto no lo quiero. Bueno, ¿te acordás, Getsemaní? Padre, si es posible en mí pasa esta copa, pero que sea tu voluntad. Descansar en la voluntad de Dios. Quizá no se dé esto como yo espero, pero se va a dar como Dios quiere que se dé. Y quiero descansar en esa voluntad, en la voluntad de Dios. Y les digo cosas que son tremendas, hermano. Hay situaciones que nos imaginamos y a veces pensamos lo peor sobre ciertas cosas. Sí, una mujer embarazada piensa, ¿será que voy a tener a mi hijo? Y no quiero ni pensar en nada, porque eso te llena de ansiedad. Confía en Dios. Dios tiene el control aún sobre esas cosas. No te va a dar lo mismo, obviamente, pero Dios es un Dios de consuelo, de amor. Así que los pensamientos que generan incertidumbre tienen la capacidad de ponernos ansiosos de manera real. Y por eso es que tenemos que reconocer
que Dios controla todas las cosas. El control de Dios sobre todas las cosas. En tercer lugar, algo práctico es concéntrate en crecer durante los momentos tranquilos. Claro, reorientar tu mente no siempre es sencillo cuando estás teniendo ese episodio de ansiedad, ¿no? De pánico. No vas a pensar con claridad. No es que no puedas frenar en ese momento. No es que no puedas frenar. Dios nos diseñó para que pensáramos con claridad, aún en nuestro sano juicio, cuando hay una situación temible. Pero es más difícil en esos momentos desconcertantes. Es más difícil. Así que concéntrate en crecer en los momentos tranquilos. Trae a tu mente la palabra de Dios, lee libros, escucha predicaciones, escucha música con buena doctrina, memorizá, estudiar, repasá. Tenemos que llevar nuestra mente a eso, a la verdad de Dios. La verdad, solamente la verdad, eso es lo único que va a quitar las mentiras que nos llevan al temor descontrolado, a la ansiedad, a la preocupación. Afirmate en la teología bíblica. Eso es algo tan hermoso, hermanos. Una de las maneras prácticas, fáciles para evaluar nuestros pensamientos, escribí. Escribílo a ese pensamiento. Tené un diario, un cuaderno. Seamos prácticos. Eso no es una forma simplemente, sino que es algo práctico que podemos hacer para entender lo que estamos pensando. Comprate un cuadernito y escribí tus pensamientos que te llevan a la ansiedad. O usá el mismo cuaderno de batalla, ¿no? Batalla contra el pecado, listo, ahí pones, hoy tuve ansiedad por esto. Pero ¿qué es lo que Dios dice en esos momentos tranquilos? Tenemos que sembrar eso en nuestro corazón. Incluso semana a semana vas a ver en ese diario, vas a poder observar los distintos patrones de temor que tenés y vas a poder conocer. Y en un proceso vas a ir acostumbrando a tu cuerpo también a pensar con claridad y el temor se va a ir disipando. No es de la noche a la mañana, pero es en un proceso, de acuerdo a la profundidad de tu pecado en cuanto al temor. Pero el Señor te va a dar gracia y vas a dar pasos tremendos. Eso es así. Pedí consejo, planea cómo resolver las situaciones. Y por último, cuida tu cuerpo. La ansiedad y los ataques de pánico tienen ciertos componentes verdaderamente físicos, ya te mencioné algunos, ¿no? Así que aprende a cuidar tu cuerpo. Es sano que vayas a un clínico para que evalúe, capaz hay una pastilla que estás tomando que te está haciendo mal en cuanto a esas hormonas y te está generando eso y tu problema es físico, es espiritual, pero es físico. Entonces, sería sano hacer eso, ¿no? Y hay bastante que decir en cuanto al cuidado del cuerpo, pero creo que esto es más práctico. Quiero que me acompañes a un último texto y con esto vamos a terminar. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando uno mira este texto, no puedes dejar de entender su contexto. El contexto tiene que ver con el juicio de Dios. O sea, Dios va a juzgar a las personas. Todos se van a enfrentar a su juicio. Y esto tiene que producir temor. Si es que no pusiste tu confianza en Cristo, si es que no hay señales de vida espiritual, si es que no tenés las marcas de un verdadero hijo de Dios, Juan no quiere que asumas el derecho de la confianza eterna. Si vos no estás viviendo como un hijo de Dios, no tenés ningún derecho a creer que sos salvo. Así que no tenés que tener ninguna confianza en tu salvación. Eso es lo que va a argumentar Juan en toda la carta. Pero aquellos que son creyentes verdaderos, que están amando, ¿te acordás cómo había que amar en el capítulo 3? Están amando en forma práctica a su hermano. Eso es evidenciar que están viviendo de acuerdo al Evangelio, ¿no? Que están confesando el pecado, que rinden su vida a Dios y a los propósitos de Dios, que entienden quién es Cristo. Esas personas no tienen que tener temor cuando venga el juicio. Porque va a ser, ¿te acordás la parábola del rico y Lázaro?
Los ángeles de Dios llevaron a Lázaro, ¿no? Algo tremendo, va a haber gozo en el seno de Abraham, se va a disfrutar de la presencia de Dios, va a haber gozo pleno, así que no tiene que haber temor, no tiene que haber temor. Pero fíjate, hay un detalle ahí, dice, porque el temor lleva en sí castigo, o sea, los que tienen que tener temor es los que van a ser castigados, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Acá no dice el texto que no ama. Si bien es cierto que en el amor no hay temor, pero también es cierto que nuestro amor a veces es pobre. Muchas veces pensamos que no, demasiado tiempo con los hermanos. Tu amor es recontra pobre y egoísta si expresas eso. Es más pobre de lo que pensás. Porque estás pensando que es demasiado tiempo y no estás pensando a la luz de la eternidad. Imagínate, vas a estar toda la eternidad. ¿Qué son 2 horas por semana con tu hermano? No, demasiado, no, ya compartimos mucho. Es egoísmo y eso te tiene que preocupar. Eso es lo que te va a dar temor en el día del juicio. Entonces, pero es verdad que hay creyentes genuinos, somos creyentes genuinos y muchas veces no estamos siendo perfeccionados ¿en qué? En el amor, por un montón de mentiras que están en nuestro corazón. No, un montón de excusas que ponemos y bueno, no lo hacemos práctico al amor. Sin embargo, quiero decirte esto, aún en ese amor imperfecto, trae aparejado temores, pero esos temores, ¿cómo se van a disipar? ¿Cómo se disipan esos temores? Confiando en Dios y amando. En el amor no hay temor. En el amor no hay temor. Mira, te dije que el temor, ¿con qué tiene que ver? Con el egoísmo, con estar centrado en mí mismo y en lo que a mí me hace bien, en lo que yo percibo como peligro, en lo que voy a tener, no tener, en la salud, en todo lo que se refiere a mí. Eso me da temor. En mis hijos, que yo quiero que estén bien porque eso me hace bien. Entonces soy yo el centro de todo. Pero el amor, ¿de qué se trata el amor bíblico? De amar al otro. En primer lugar a Dios y en segundo lugar al hermano. ¿De amar se trata, el amor bíblico se trata de amarme a mí mismo? No, para nada, de ninguna manera. Eso ya se asume que nos amamos demasiado. Eso sí nos amamos demasiado, pero nunca amamos demasiado al otro ni a Dios. Así que, ¿cómo yo voy a disipar el temor? No pensando en el temor, no, no es que tengo que evitar pensar en el temor. Me tengo que ocupar del reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? Amar a Dios y amar al hermano. Tengo que aprovechar las oportunidades para amar al hermano. Esa es una forma de luchar contra la ansiedad. Así que mira, hay dos cosas que reemplazan la ansiedad. La oración, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, y el amor. El amor práctico al pueblo de Dios. Esa es un reemplazo. ¿Te acordás? Siempre hay que dejar y renovar la mente y reemplazar. Bueno, reemplazar todos tus temores en oración y amor práctico para con el hermano. Es una forma muy práctica para poder avanzar y vencer este pecado, ¿no? Así que bueno, hasta ahí nomás vamos a terminar y vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Quizá la clase que viene podemos hacer alguna pregunta, pero ya vamos a avanzar con otro tema. Padre, gracias por este, esta participación, Señor, de esta clase. Te pido que puedas afirmar tu palabra en nuestros corazones. Nos ayudes a afirmar nuestra mente y todo nuestro ser en tu bondad y en tu poder, Señor. Tú te entregaste por nosotros y tú resucitaste, Señor. Tú eres poderoso, Señor. Aun cuando tengamos que atravesar situaciones que no quisiéramos atravesar. Tú eres bueno, eres misericordioso, eres muy compasivo, Señor, con nosotros. Y siempre tienes un propósito mayor, que es tu gloria, Señor, que es que todas las cosas cooperen para ese bien mayor que tiene que ver contigo, Señor, con tu reino, con tu justicia, Señor. Ayúdanos a aplicar de forma práctica estos principios para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.